Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. Vamos a iniciar hoy con una especie de prueba, ¿no? Estamos mostrando este material y vamos a trabajar una parte de acá y otra parte en la clase debido al tiempo, ¿no? Vamos a iniciar, ¿no? Iniciamos y tenemos el primer problema acá de esta ficha de trabajo, de esta ficha, ¿no? Esta ficha 10. Estamos hablando todavía, seguimos hablando acerca de lo que es la estática, ¿no? Y vamos a resolver algunos problemas que necesitamos para comprender mejor el tema. Y dice así, ¿no? La esfera de 2 kilogramos desciende verticalmente. Si la fuerza de resistencia del aire es de 6 newtons, determine la fuerza resultante sobre la esfera. Fíjense lo siguiente, ¿no? Cuando la esfera va cayendo verticalmente y hacia abajo, la fuerza de resistencia del aire vendría siendo como un colchón de aire, ¿no? Que va a hacer una fuerza contraria a la esfera, hacia arriba. Eso sería la fuerza de la resistencia del aire. Entonces, fíjense lo siguiente, va a resultar que sobre este cuerpo van a actuar dos fuerzas, porque por una parte está la fuerza de resistencia del aire, como es esta, y por otra parte, pues, mirando hacia abajo, está la fuerza debida al peso. Entonces, vamos a tener por acá dos fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces, acá le voy a colocar, como está en azul, esto va a ser el peso, ¿ya? Y en rojito por acá vamos a colocar abajo resistencia del aire. Resistencia del aire. Entonces, estos dos elementos están actuando, ¿no? Ahora, ¿cómo saber y cómo resolver? Vamos a ver, si tenemos por una parte que la masa es 2 kilogramos y que la gravedad vale 10, entonces ya yo sé que el peso, un poquito más grande la letra, ya listo, ya sé que el peso, el peso P va a ser igual a 2 multiplicado por 10 y eso va a ser 20, ¿ok? 2 multiplicado por 10 y eso va a ser 20. Listo. Ahora bien, la fuerza de resistencia del aire, entonces vamos a colocarle R. La resistencia va a ser igual a 6 newtons, ¿ok? Mientras 6 newtons. Mientras que la fuerza debida al peso, ya sabemos también que va a ser 20 newtons. ¿Qué pasa? La pregunta es, determina la fuerza resultante. Cuando nosotros queremos determinar la fuerza resultante debemos sumar las fuerzas, Resulta que esta fuerza que está acá, esta fuerza debida al peso, va hacia abajo. Por lo tanto, yo voy a considerar esta fuerza como va hacia abajo, la voy a considerar negativa, mientras que esta fuerza de resistencia del aire que va hacia arriba la voy a considerar positiva, solamente por consideraciones, ¿ok? Muy bien. Si yo quisiera hallar la respuesta, ¿no? Hallar la respuesta, entonces yo tendría que hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, para yo hacer, en este caso de la suma de fuerzas, voy a, de repente puedo colocar así, ¿no? Fuerza neta va a ser igual a la fuerza positiva, ¿ok? A la resistencia del aire, menos el peso que sabemos que va hacia abajo y es negativo. Peso, ¿no? Listo. Menos peso. Ahora, listo. Continuamos. Entonces voy diciendo que esa fuerza neta o esa sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo va a ser igual a la resistencia del aire, que es 6 newtons, menos el peso, ¿no? El peso, ¿cuántos newtons es? ¿Cuántos newtons es? 20 newtons. Ahí está. Lo que me da como respuesta final, que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo va a ser 6 menos 20, pues va a ser menos 14 newtons. ¿Cómo interpreto eso en función de acá? Porque tengo 14 positivos, pero no tengo 14 negativos. De hecho, tengo 14 con flecha hacia arriba y 14 con flecha hacia abajo.
Bueno chicos, el negativo que indicaba acá en el peso, para el peso el negativo indicaba que la flecha iba hacia abajo. Si acá me está dando negativo, quiere decir que la flecha va hacia abajo. Entonces, la respuesta para nosotros va a ser un valor de 14 newtons, pero con esa flechita apuntando hacia dónde. A ver, esa flecha hacia dónde tiene que apuntar. Bueno, como es negativo, negativo es hacia abajo, la flecha va a apuntar hacia abajo, ¿ok? Entonces, acá está, hacia abajo. Listo. Por tal razón, entonces, ya podemos darnos cuenta que la respuesta en este caso es 14 newtons con la flecha hacia abajo. La respuesta va a ser B. ¿Me están siguiendo? Control Z. Listo. Entonces, la respuesta en este caso va a ser B, 14 hacia abajo. Muy bien. Eso para el primer caso. Listo. Vamos a resolver el segundo problema. En este caso, estamos trabajando el segundo problema. Lo vamos a trabajar con lo que es la ley de Hooke. Entonces, atención. Debe conocer la ley de Hooke. Ya de la ley de Hooke hemos hablado. ¿Qué hemos dicho de la ley de Hooke? Ley de Hooke. Muy bien. ¿Qué sabemos de la ley de Hooke? Vamos a cambiarle el color de la letra por un color más visible, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de la ley de Hooke? De la ley de Hooke sabemos que es la ley asociada a la fuerza elástica de un resorte. La ley de Hooke es la fuerza de esa fuerza elástica que contiene el resorte. Esa fuerza F va a ser igual al valor de la constante. Esa fuerza F va a ser igual al valor de la constante elasticidad del resorte multiplicado por la elongación o la deformación del resorte. ¿Ok? Entonces, hemos quedado que la ley de Hooke nos habla acerca de que la fuerza es igual a K multiplicado por X. Muy bien, eso es importante. Recuerda, mira, por acá tenemos acá ese K que necesito, aquí está. Y ese X, aquí está. Sería la distancia. ¿Ok? Tenemos esos dos valores importantes. Entonces fíjate lo siguiente, determinen en el instante mostrado, el resorte está estirado. Muy bien, ¿cuánto está estirado? 20 centímetros, lo que quiere decir que X vale 20 centímetros, que sería 0,02 metros. Determine el módulo de la fuerza resultante sobre el bloque. Bueno, sobre este bloque actúan dos fuerzas. ¿Cuál es la primera fuerza que actúa? Bueno, la fuerza natural, esa fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza debida al peso. ¿Ok? Esta primera fuerza, que la vamos a llamar peso. La primera fuerza que actúa es una fuerza P. ¿Ok? P. Esa P, todos sabemos ya que eso es peso. ¿Ok? Y ese valor de peso dice, veamos, el bloque es de 3 kilogramos, entonces, y la gravedad 10, 3 por 10, entonces el peso es de 30 newtons. Ya sabemos eso. Además de eso, como el resorte dice que está estirado, cuando el resorte se estira verticalmente, tiene que ser verticalmente y hacia arriba, lo tengo que alar hacia arriba, entonces la fuerza va a ser en contra. Si tú estiras el resorte va a querer encogerse. Por lo tanto, hay una segunda fuerza que sería la fuerza de este mismo resorte. ¿Ya? Esta fuerza de resorte quiere alar el resorte igualmente hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué hacia abajo? Porque el resorte está estirado y entonces el resorte va a querer encogerse, también va a traerlo hacia abajo. Quiere decir que estas dos fuerzas están en la misma dirección. Esta fuerza de la que estamos hablando es la fuerza elástica. Esta es la fuerza, vamos a llamarla F mayúscula de fuerza y una pequeña E de elástica.
esa fuerza elástica se determina a través de lo que conocemos como K por X. Entonces sería K multiplicado por X. ¿Cuánto vale esa fuerza elástica? Bueno, esa fuerza elástica va a ser igual a ¿cuánto? K dice que es 50 y X ya hemos dicho que son 20 centímetros, lo cual nos indica que es 0.02 metros. Entonces nos tocaría determinar la fuerza elástica. La fuerza elástica es esa multiplicación, 50 por 0,2. Este 0 se va con este 0 y 5 por 2 me daría 10 newtons. Entonces tengo el peso y tengo la fuerza elástica. Para determinar el módulo de la fuerza resultante, entonces calcularíamos la fuerza neta, ¿no? Esa fuerza neta va a ser igual a las fuerzas que actúan. Como las dos van en la misma dirección, en este caso, aunque están hacia abajo, o sea, sería así, ¿no? Menos 30 newtons del peso, y también la fuerza elástica va hacia abajo, por lo tanto va a ser menos 10 newtons de la fuerza elástica. Entonces, esto me hace llegar al resultado de que la fuerza neta sobre el cuerpo es menos 40 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza es 40 y que el negativo, ¿qué me indica el negativo? Que es hacia abajo. Entonces, la fuerza como tal, la fuerza es igual a 40, la fuerza que actúa sobre el cuerpo, y el negativo indica hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, pues, la respuesta va a ser el valor que de 40 newtons y va a ser entonces D. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. ¿Ok? Avanzamos, tenemos este tercer problema, ¿no? Dice así: el resorte está comprimido 10 centímetros en el instante mostrado. Al comprimirse, debes estar consciente de que cuando yo lo comprimo, la fuerza que le aplico es hacia la derecha. Muy bien. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza de compresión a la derecha, entonces esa fuerza de compresión va a generar que el resorte quiera reaccionar entonces con una fuerza hacia la izquierda del mismo valor. Son idénticas, ¿no? Las mismas fuerzas. Eso tienes que saberlo. Obvio, si tú comprimes el resorte va a querer estirarse, pero ¿hacia dónde lo comprimes? Horizontalmente y a la derecha. Entonces él va a reaccionar horizontalmente y a la izquierda. Eso es importante. Muy bien, entonces dice: el resorte es comprimido 10 centímetros. Acá, como es 10 centímetros, usted sabe que esto va a ser exactamente equivalente a... Esto va a ser equivalente a ¿cuánto? 10 centímetros va a ser 0.1 metros. Eso también debes saberlo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bien, en el instante mostrado. En dicho instante, el módulo de la fuerza resultante es de 25. Entonces, quiere decir que en este problema ya me están dando la fuerza resultante. Yo puedo decir que la fuerza resultante o la fuerza neta, la fuerza resultante es igual a ¿quién? Primeramente vamos a ver en la ecuación a quién es igual. En la ecuación va a ser igual a lo siguiente: la fuerza resultante en el punto vertical, porque tiene dos tipos de fuerza, vertical y horizontal. Verticalmente no me interesa, porque verticalmente tiene dos elementos, ¿no? Hacia abajo la fuerza gravitatoria y hacia arriba la reacción. Estas dos fuerzas, que son reacción y fuerza gravitatoria, se anulan. Entonces, esta fuerza se anula con esta fuerza, no interesa. Ahora, horizontalmente sí. ¿Por qué? Porque dice que en dicho instante el módulo de la fuerza resultante es 25 newtons. Calcule la tensión de la cuerda. Ve lo siguiente: si él tensa
Si el resorte está comprimido 10, entonces hay una fuerza de reacción hacia la derecha. Además dice que el piso es liso, ¿no? Entonces, ya podemos darnos cuenta, ¿no? Que en un sentido va la cuerda y en otro sentido, pues, iría la fuerza de reacción, ¿ya? Por ejemplo, vamos a calcular esa fuerza elástica, ¿ok? Antes de poder calcular esto acá. Para calcular esta fuerza elástica, nosotros tenemos que aplicar este principio de K por X, ¿no? Aquí tenemos acá y faltaría X. Está sencillo, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Veamos, ¿no? Colocamos acá y vamos a colocar acá la fuerza elástica. Esa fuerza elástica la vamos a llamar F. No, si no me gusta, voy a colocarle un color más oscuro. Vamos a calcular la fuerza elástica. Esta fuerza elástica, Fe, es igual a K por X, ¿cierto? Acá multiplicado por X. Muy bien. Esa fuerza elástica va a ser exactamente igual, fuerza elástica, va a ser igual a K. K es 200 multiplicado por X, que es 0.1. Entonces, mi respuesta va a ser 200 por 0.1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 200 por 0.1? Bueno, 200 por 0.1 es igual a 20. Entonces, esto va a ser, aquí lo voy a colocar, eso va a ser igual a 20 newtons. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces, me está dando por acá 20 newtons. Si la resultante es 25, hay una diferencia de 5. Entonces, ¿qué pasa? La persona jala la cuerda, jala la masa. Quiere decir que las dos fuerzas no están en contra, sino que van a favor. Acá tenemos una fuerza elástica y por acá tenemos una fuerza debida a la tensión. ¿Ok? Esta primera es fuerza elástica. Mientras que esta segunda es la tensión, porque la cuerda también está jalando, sí, como es cuerda, ¿no? Como es cuerda, la fuerza que ejerce la cuerda la vamos a llamar tensión. Como es cuerda, obviamente que está jalando hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque si alara hacia la derecha, entonces la cuerda se recoge, no estaría tensa, no estaría templadita. Entonces, esto que está acá va a ser de la siguiente forma, ¿no? Acá lo tenemos. Esa fuerza resultante va a ser la suma, entonces, ya no era la diferencia, es la suma de lo que es la fuerza elástica, ¿cierto? De lo que es la fuerza elástica sumada con la tensión. Entonces, está muy sencillo porque la fuerza resultante es 25 newtons, ¿sí? Y eso va a ser igual a la fuerza elástica que ya calculamos, es 20 newtons más tensión. Entonces, aquí claramente nos hace entender que la tensión es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto le falta 20 para hacer 25? Pues la tensión va a ser 5 newtons. Y podemos determinar entonces que la respuesta en este caso es A. Muy bien. Avanzamos. Esos son los ejercicios más sencillos, ¿ok? Son los ejercicios más sencillos. En este caso, número 4, dice, el bloque se desplaza horizontalmente sobre un piso liso, o sea que no hay resistencia. Si el viento ejerce una fuerza hacia la izquierda, atención que hay fuerza del viento, de 25 newtons y la tensión de la cuerda es 50, determine el módulo de la fuerza resultante sobre el bloque. Ya tenemos un valor de 25 newtons horizontalmente a la izquierda, 50 newtons la cuerda. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? A la izquierda. Quiere decir que este viento impulsa así la tensión acá y además está actuando otro elemento que se llama peso, ¿ok? Entonces, vamos a determinar quiénes son las fuerzas, ¿no? Una fuerza importante que actúa es verticalmente y hacia abajo, ¿cierto? Sería el peso. Vamos a quitar este un poquito más delgado, ¿ya? Vamos a ver por acá, listo, un poquito más delgado la fuerza. Resulta, voy a colocarlo así, por acá arriba. Acá actúa un elemento llamado peso, ¿ok? Este elemento llamado peso
Esto es peso. El peso dice, vamos a ver si la masa, si la caja tiene algún valor de masa. Vamos a ver si tiene algún valor de masa. Vamos a ver acá. Dice el 4, ya va. Un bloque se desplaza horizontalmente sobre el piso liso. Si el viento ejerce una fuerza hacia la izquierda de 25 newton y la tensión de la cuerda es 50, determina el valor de la fuerza resultante. Determina el valor de la fuerza resultante sobre el bloque. Sobre el bloque. Bien, sobre el bloque. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, no? En este caso, sabemos que verticalmente la fuerza resultante va a ser 0. ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, se desplaza de forma horizontal. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a concentrarnos solamente en el aspecto horizontal. Acá hay una fuerza que se llama tensión. Esta tensión vale 25, tiene un valor, esta tensión que estamos acá nos dice, ¿no? Acá nos lo está diciendo, que la tensión de la cuerda vale 50 y que el viento vale 25. Eso sí lo vamos a anotar de una vez para que no se nos olvide. Este viento, vamos a colocarle V de viento, es igual a 25 newtons, mientras que este señor que está acá, que es la tensión, que sería la tensión, ¿no? Eso vale 50. La tensión es igual a 50. ¿Qué está pasando? Nos vamos a concentrar es en el aspecto horizontal, porque verticalmente ya sabemos que la fuerza resultante es 0, porque el objeto no sube ni baja. Si tuviera en un plano inclinado, sí lo hiciera, pero está totalmente horizontal. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Esta fuerza que está acá de tensión, esta fuerza de tensión tiene dos componentes. Lo voy a colocar en rojo, ¿ok? Dos componentes. Tiene un componente netamente horizontal, que es el que vamos a estudiar, y tiene un componente netamente vertical, ¿ok? Vertical. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si yo tomo este mismo que está acá y lo coloco hacia acá, ¿sí? Tendría un triángulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Esto sería 5, aquí sería 4 y aquí sería 3. Entonces, si la tensión tiene una inclinación de 37 grados y es 50, sería 5 por 10, 3, 4, 5, 3 por acá al frente de 37, 4 por acá y 5. Porque entre el horizontal y el vertical, que sería este, lo estoy replicando acá, son los mismos, los rodeos de acá. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Tengo un triángulo rectángulo, de hecho lo podemos marcar por acá como un triángulo rectángulo. Aquí está, ¿ves? Es un triángulo rectángulo. Por acá 3, 4, 5. Quiere decir entonces que este elemento que está por acá lo vamos a llamar el de acá abajo, el que me interesa realmente. Esto va a ser la tensión en X. La tensión en X va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Va a ser igual a ¿cuánto? A 4, a 4K. Esto que está acá arriba, a 4K. ¿Por qué? Porque recuerda que está en relación a 3, 4, 5. Y este 5, eso es igual a 5K. ¿Ya? 3, 4, 5. Y este valor que está acá, que no me interesa, sería igual a 3K. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Vamos a hallar el valor de la tensión en X. Entonces, por acá podemos trabajarlo. A ver. Entonces, si 50 newtons es igual a 5K, ustedes me podrían decir cuál es el valor de K. Claro, K va a ser igual a 10 newtons. Muy bien. Entonces, yo quiero saber la tensión en X. Tensión en X es igual a 4K, 4 veces K. Por lo tanto, la tensión en X va a ser igual a 40 newtons. Muy bien. Fíjense entonces que esa tensión que está acá,
yo le voy a colocar acá, eso es igual a 40 newtons, porque lo acabamos de calcular. ¿Qué está pasando con esta tensión? ¿Qué está pasando con esta tensión? Esta tensión va hacia la derecha y este viento va hacia la izquierda, ¿ya? La fuerza resultante es la sumatoria de ellas y acá la vamos a calcular un poquito más grande. Entonces digo, fuerza resultante, F resultante va a ser igual. La positiva sería el viento, porque no, digo, la positiva sería la tensión porque va a la derecha. Entonces voy a colocar tensión en X y le voy a restar el viento porque el viento va a la izquierda, menos la fuerza por el viento, ¿ya? La fuerza por el viento. Muy bien. Entonces, ahora, esa fuerza de reacción, esa fuerza resultante, va a ser igual a ¿cuánto? La tensión ya hemos calculado que es 40 newtons y le vamos a restar la fuerza debida al viento, que es 25 newtons. Entonces, en este caso, la fuerza resultante va a ser igual exactamente ¿a cuánto? 40 menos 25. ¿Cuánto es 40 menos 25? Pues 15 newtons. 15 newtons. Por lo tanto, la respuesta para el problema, este problema 4, es 15 newtons. ¿Ok? Lo taché un poco mal. Vamos a corregirlo. Acá. 15 newtons. Muy bien. Listo. Avanzamos al problema, a los intermedios. En el sistema, en el instante mostrado, la tensión de la cuerda es de la cuerda 1. Mira que hay dos cuerdas. En estos casos de polea tienes que estar muy atento, ¿no? La cuerda, esta es una sola cuerda y transmite una misma tensión. Le vamos a llamar como la cuerda 1, tensión 1. Aunque la cuerda baje, suba y luego tome hacia la izquierda, es la misma tensión, es la misma cuerda, por favor. Y esto es otra cuerda, es otra tensión. Recuerda que las cuerdas y las poleas toman el siguiente principio. Esto quiero como un repaso. La fuerza que va hacia abajo es igual a la suma de las fuerzas que van hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si esto es F, esto va a ser 2F. ¿Entendido? Si en este caso, pues, yo acá, esta cuerda, esta fuerza le llamo tensión, por ejemplo, ¿no? O F, como ustedes quieran. Vamos a llamarle tensión, ¿ya? Y esta de acá le vamos a llamar, un poquito más grande entonces. Si esto de acá le llamo tensión y esta le llamo tensión también, y esta le llamo tensión también, entonces hacia acá abajo va a ser la suma de ellas dos. 2 tensión, ¿ok? No tensión al cuadrado. Eso es importante que lo sepan, ¿ok? Que lo sepan. Ese es el principio. Entonces dice, en el instante mostrado, la tensión de la cuerda 1 es de 15 newtons. Allá, muy bien. Que esto quiere decir que esto vale 15 newtons. 15 newtons. Por lo tanto, si esto es 15 newtons, esto también es 15 newtons y esto también por acá es 15 newtons porque es la misma cuerda, ¿ok? 15 newtons por acá, 15 newtons por acá. 154 no, 15 newtons por acá. Entonces, ¿me está siguiendo? Esta cuerda que va hacia arriba, 15 newtons, 15 newtons y 15 newtons. Esta cuerda va hacia arriba, vale 15. Esta cuerda también va hacia arriba, vale 15. Y esta, por lo tanto, si hay dos 15 hacia arriba, esta cuerda que va hacia abajo, tiene que valer ¿cuánto? Si estas dos hacia arriba suman 15 y 15, hacia abajo es la suma de ellas dos, tiene que ser entonces, hacia abajo sería, en este caso, pues 30. Entonces voy a decir que la tensión 2 es igual a 30 newtons. Recuerda, 15 y 15. Muy bien. Y la fuerza resultante sobre la polea ideal es de 10 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que la polea es ideal, o sea, esta polea no pesa absolutamente nada, ¿sí? La fuerza resultante sobre la polea
es de 10 newtons hacia abajo, ¿ok? Calcula la tensión de la cuerda 2 para dicho instante. Entonces, vamos a ver, en este instante mostrado, tenemos que la tensión 1 vale 15. Resulta que hay movimiento, vale 15. Y que la fuerza resultante, entonces, que la fuerza resultante sobre la polea es 10. Bueno, en este caso creo que nos adelantamos un poco. Entonces, como nos adelantamos un poco, vamos a borrar esto acá. A ver, sobre todo esta última parte de acá, ¿no? Vamos a borrar esto un poquito y vamos a ver cuál es el valor de la tensión 2. No necesariamente es 30 porque creo que nos adelantamos, pero voy a borrar esto de acá, tensión 2. Muy bien, y vamos a continuar. Como nos adelantamos un poco, bueno, pero vamos a hacer la sumatoria. Sobre este cuerpo, sobre esta polea, sabemos que si hacia arriba hay 2 tensión, que serían 30, hacia abajo esto, la tensión 2, y todo eso va a dar una fuerza resultante que es igual a 10. Entonces voy a decir, la fuerza resultante va a ser igual a ¿quién? A 15 newtons más 15 newtons, porque van hacia arriba, menos la tensión 2. Me adelanté un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Muy bien. Esta fuerza resultante, según me está diciendo el ejercicio, vale 10 newtons. Entonces, 10 newtons es igual a 30 newtons, porque ya lo sumé, ¿cierto? Sumé 15 más 15, 30, menos la tensión 2. Si yo ordeno esto, me va a quedar que la tensión 2, lo mando a la izquierda de negativo a positivo, va a ser igual a 30 newtons, menos este 10 que estaba sumando, lo voy a pasar restando. Ya. Entonces, ya me da por acá que la tensión 2 es igual a ¿cuánto, chicos? ¿Es igual a cuánto? 30 menos 10, pues la respuesta es 20 newtons. Ahí sí, me había adelantado un poco. 20 newtons. Acá está la respuesta. 20 newtons. Muy bien. Listo. ¿Qué principio utilizamos? El principio de la polea. ¿Ok? Estas dos ser igual a esto. Bueno, en este caso, pues 2 fuerzas hacia arriba, una hacia abajo. Pero como está en movimiento, pues por eso da un valor, digamos, diferente. 6. Este está muy bonito. Los resortes mostrados son idénticos. Por lo tanto, si este resorte, hay que ver si se estira o se encoge. Si este resorte ejerce una fuerza FE, fuerza elástica, este también va a ser FE. Por lo tanto, los dos juntos hacen una fuerza 2 veces FE. Los resortes mostrados son idénticos. Atención, ¿no? Esto es de importancia. Son idénticos. De rigidez 100 newtons sobre metro y están estirados 20 centímetros. Recuerda que estos 20 centímetros que estamos hablando acá, esos 20 centímetros equivalen ¿a cuánto? ¿A cuánto equivale 20 centímetros? 20 centímetros equivale a 0.2 metros, en minúscula, metros, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué más dice, no? 20 centímetros en la posición mostrada. Están estirados. Cuando yo los estiro, quiere decir, ahora, esto es importante, que la fuerza elástica iría hacia abajo, ¿ok? Si yo lo estiro, él va a querer encogerse es hacia abajo. ¿Me siguen? Encogerse es hacia abajo. Entonces, este valor va a ser un valor de fuerza elástica, le vamos a llamar
fuerza elástica, y por acá se va a repetir ese otro mismo valor de fuerza elástica, porque son idénticos. Y si lo estiro hacia arriba, lo tengo que estirar. El hacia abajo si estaba estirado, entonces quiere recogerse, quiere ir hacia abajo. Muy bien. En la posición motora, si la persona jala, o sea, que la persona jala, quiere decir que la persona está ejerciendo esta fuerza, esta fuerza está ejerciéndola hacia arriba, ¿no? Esta fuerza es hacia arriba, la persona jala la cuerda con 120 newtons, entonces por acá esta la vamos a llamar como es cuerda, tensión, esta tensión es igual a 120 newtons, muy bien, 120 newtons. Calcula el módulo de la fuerza resultante sobre la tabla de 5 kilogramos. Ajá, ¿qué quiere decir que la tabla es 5 kilogramos? ¿Qué me quiere decir que la tabla tiene una masa de 5 kilogramos? De 5 kilogramos. Quiere decir entonces que su peso es igual a 5 por 10, 50 newtons. Por lo tanto, acá hay una fuerza debida al peso, ¿sí? Le vamos a llamar peso de 50. Ya sabemos que el peso vale 50, por lo tanto, yo acá simplemente le voy a colocar que esto es peso. No se nota, ¿cierto? Entonces lo cambio de color. Acá y acá. Esto se va a llamar peso. Peso mayúscula. Muy bien. Listo. Ya tengo los elementos hallados. Ya sé que la tensión es 120, que las fuerzas elásticas las debo determinar, que el peso de la tabla es 5, por lo tanto 50 newtons. Calcule el módulo de la fuerza resultante sobre la tabla de 5 kilogramos para el instante mostrado. Entonces, la fuerza resultante, lo primero que yo debo saber es cuánto es la fuerza elástica, por lo tanto lo voy a calcular. La fuerza elástica, no la puedo dejar por fuera, es igual a, como lo hemos estudiado, K multiplicado por X, ¿cierto? Entonces, esta fuerza elástica va a ser exactamente igual a ¿quién? Fuerza elástica va a ser igual a K. K me dice por acá que 100 newton sobre metro, sin unidad, 100, multiplicado por X. X es la elongación, X es la deformación, 20 centímetros. No voy a colocar 20 centímetros, sino 0.2 metros. Entonces, esto, 100 por 0.2, pues 0 con 0 se va, sería 2 por 10, equivalente a fuerza elástica, es equivalente o vale exactamente 2 por 10, 2 por 10, 20 newtons, ¿ok? 20 porque 100 por 0.2 pueden confirmar es 20. Ahora, ¿qué pasa? La fuerza resultante, porque es lo que nos pregunta, calcula el módulo de la fuerza resultante, es la suma de varios elementos, ¿sí? La fuerza resultante FR es igual a, vamos a ver, primero las fuerzas que son positivas, sería tensión, ¿quién más es positivo? No hay otra fuerza positiva, solamente la tensión es positiva porque va hacia arriba, lo demás va hacia abajo, fuerza elástica y peso. Son tres fuerzas que son en contra. Entonces, menos fuerza elástica, menos otra fuerza elástica, pero recuerda que son dos, menos el peso. Pero el peso es mayúsculo. Enter. Por lo tanto, pues ya ustedes deben saber el resultado. La fuerza resultante, permítame cumplir solamente. Tensión es 120 newton, no le voy a colocar las unidades. Esta fuerza elástica, ya hemos dicho que es 20 menos el peso que es 50. Entonces, esto nos trae como resultado que la fuerza elástica, fuerza resultante, disculpen, va a ser igual a 120 menos, acá 90, menos 90, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso nos da como resultado que la fuerza resultante FR va a ser igual a ¿cuánto? A 30, aquí sí le colocamos la unidad, 30 newtons. Por lo tanto,
la respuesta para nuestro problema va a ser C. Muy bien, excelente. Bien, continuamos con el problema 7. El problema 7 es bastante conocido porque es un triángulo notable. Dice, ¿no? En el instante mostrado, la lectura del dinamómetro, o sea que esta fuerza que está acá es de 25. Calculó el módulo de la fuerza resultante, sobre la esfera de 2 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Sobre la esfera, ¿no? Sobre la esfera. En este caso, nosotros vamos a hacer un triángulo de fuerzas. Sobre la esfera, precisamente sobre la esfera, actúa una fuerza que se llama peso, va hacia abajo. La esfera es de 2 kilogramos, por lo tanto, yo me atrevo, tenemos toda la certeza de decir que el peso es igual, si su masa, ¿no? Peso, ¿no? Su peso, que eso es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad, 2 por 10, el peso es 20 newtons. Ya eso lo sabemos. De todas maneras, bueno, si no lo sabíamos, por acá lo vamos a calcular. Como la masa es igual a 2 kilogramos, entonces el peso va a ser 2 multiplicado por 10, o sea, 20 newtons. Eso ya lo sabemos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Con otro colorcito vamos a colocar un rojito. Sobre este cuerpo viene esta fuerza hacia acá, que es la fuerza, digamos, de tensión. Dice que esa fuerza de tensión es de 25 newtons. Entonces, ¿qué pasa? No me interesa esa fuerza, ¿cómo te digo, no? Esa fuerza inclinada, ¿cierto? Sino que yo quiero saber, calcula el modo de la fuerza resultante sobre la esfera. Entonces, vamos a ver cómo calcularíamos esa fuerza, ¿no? Resulta que en este caso, la partícula sí pues se está moviendo, ¿no? Aquí hay movimiento. ¿Qué fuerza resultante hay sobre ella, no? Resulta que para calcular en este caso pues la fuerza resultante hay fuerzas tanto horizontales como verticales, ¿ok? Hay fuerzas tanto horizontales como verticales. ¿Cómo haríamos entonces para determinar qué tanta fuerza hay sobre ella? Bueno, en este caso pues yo voy a descomponer. Esto que está acá también es un triángulo, ¿no? Esta fuerza que está acá, pues esta fuerza que es la tensión, tiene un componente vertical y un componente horizontal. Así, algo así. Ahí está, dos componentes. Y si vemos, por acá se forma un triángulo notable. ¿Sí? Si yo tomo esta misma línea punteada y la trazo hasta acá, un triángulo notable. Y ese triángulo notable, pues acá mira, es rectángulo. Entonces quiere decir que esto está en relación 3, 4, 5, ¿no es cierto? Acá al frente es 3K, por acá sería 4K y por acá sería 5K. ¿Qué quiere decir esto? Según el valor, el dinamómetro, que sería este de acá, ¿no? Este de acá, y este 5K es 25 newtons. 25 newtons. ¿Te das cuenta? 25 newtons. Entonces, decimos 5K es igual a 25 newtons. Esto me quiere decir a mí que K, ¿cuánto equivale K? K es igual a 5 newtons. Ya, muy bien. Entonces, si esto vale así, entonces esto que está acá abajo, vamos a cambiarlo de color y vamos a comenzar a escribir. Esto es 3K. 3K es 3 por 5. 3K. 3 multiplicado por 5. Eso es igual a 15 newtons. Esto más a la izquierda, más abajo, más a la izquierda. Ahí. 15 newtons. Muy bien.
Este lado que es 4K sería este mismo, ¿no? Enter. Este lado que es 4K también, 4K, 4K, va a ser igual a 4 multiplicado por 5 newtons. Eso me da como resultado entonces 20 newtons. Es este valor. Si quiero hacer mis operaciones, atención con esto. Hacia arriba hay 20 newtons y hacia abajo hay 20 newtons. Por lo tanto, verticalmente no hay, se anula. ¿Qué quiere decir esto? Que este de acá, vamos a hacerlo así, ¿no? Esta fuerza vertical se anula con esta fuerza horizontal. La única fuerza que queda sobre él, recuerda que este no la estoy tomando en cuenta sino sus componentes. Esta fuerza no la tomo en cuenta sino sus componentes vertical y horizontal. Por lo tanto, la única fuerza que queda activa sobre el cuerpo es esta 15 newtons. Entonces, la respuesta, como es lo único que queda, pues la respuesta va a ser 15 newtons. ¿Ya? La respuesta va a ser 15 newtons. ¿Por qué, maestro? Porque verticalmente, o sea, son dos fuerzas, ¿sí? Esta tensión y esta del peso. Pero esta tensión no la tomo como tensión, sino que la voy a descomponer. Tensión vertical, tensión horizontal. Es lo mismo, en componentes. Por triángulo notable, esto vale 20 y esto vale 15. Si esto vale 20 hacia arriba y esto vale 20 hacia abajo, eso sería 0. 0, ¿no? Se anula. Y como este vale 15, pues este es el valor que queda. Muy bien. Listo, ¿no? Avanzamos al siguiente, 7. Número 8. Y el problema número 8 se caracteriza, jóvenes, porque dice que si la fuerza resultante sobre la esfera de 6 kilogramos a 6 kilogramos de la esfera, ya sabemos que su masa es 6, por lo tanto su peso es 60. La fuerza resultante sobre ella es nula, o sea que la sumatoria de las fuerzas verticales como horizontales dan 0. Calcula la tensión de la cuerda 1 considerando que la lectura del dinamómetro, la lectura del dinamómetro da como medida 100. Aunque aquí está la descripción, acá arriba está el ejercicio. Entonces fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso lo que observamos, que es lo que se nos caracteriza, es lo siguiente, ¿no? Si yo hago un triángulo de fuerzas, lo primero que yo voy a destacar es el peso. El objeto hacia abajo tiene un peso de 60 newtons, ¿ok? El peso, como lo acaban de decir, su peso, su masa es de 6 kilogramos, por ende, el peso de este cuerpo va a ser igual a 60 newtons. Recuerden que peso es masa por gravedad. Es la primera fuerza que estamos viendo. Luego hay una segunda fuerza. Esta segunda fuerza la encontramos hacia la izquierda, que sería la tensión ala hacia la izquierda. Muy bien, entonces, esta tensión que está acá, sobre la cuerda 1, también nos la piden calcular. Y luego tenemos otra tensión que está por acá. Veamos, esta tensión que además sabemos que esta tensión la mide, la mide el dinamómetro y esta tensión tiene un valor de 100 newtons. Entonces, nos concentramos y nos dice, ¿no? Nos pregunta, ¿cuál es el valor de esta tensión? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor de la tensión 1 si el sistema está en equilibrio? Muy bien, veamos. El asunto en este caso es descomponer, por ejemplo, sobre este sistema, voy a colocarlo en negrito, voy a trabajar con un sistema de referencias cartesiano. Digamos que este es el eje X. Vamos a hacerlo un poquito más delgado. Sí, este va a ser el eje X. Lo vamos a hacer un poquito más delgado acá. Por acá tenemos al eje X. ¿Sí? Y por acá tendríamos al eje Y. Bueno, al revés, ¿no? Eje Y, eje X. Entonces, la masa en el centro de los dos sistemas. ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar que entonces hay fuerzas, ¿no? Yo preferiblemente descompondría esta fuerza que está acá 100. Y si ustedes se fijan por acá, si yo continúo este trabajito, ¿ves? Por acá me doy cuenta que viene una fuerza vertical.
por acá se formaría un triángulo notable, ¿no? Este que está acá es 53, por lo tanto, este ángulo que se forma acá va a ser 37. Este ángulo de acá va a ser 37 grados, ¿no? 53, 37. Ese 53, 37 cumple la relación 3, 4, 5. Entonces, este pedacito de acá va a ser 3K. Este de acá abajo va a ser, disculpen, 3K por acá. Este pedacito de acá va a ser 4K. Y como hemos visto, ya sabemos, este pedacito diagonal va a ser 5K. Este vector que está acá, 5K. Pero yo sé que 5K es la lectura del dinamómetro, 100 newtons, ¿ok? 100 newtons, ¿ya? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a querer obtener los vectores, no este vector diagonal, sino sus componentes. Componente horizontal, que valdría 4K, y componente vertical, que valdría 3K. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que este valor de 4K, por ejemplo, no, si yo digo acá, vamos a mencionarlo, ¿no? 5K es el valor conocido. 5K es conocido. ¿Cuánto vale 5K? 5K vale 100 newtons. Por lo tanto, yo asumo que K es igual a ¿cuánto? 5 por 20. K vale 20 newtons. ¿Ya? Muy bien. Si K vale 20 newtons, entonces 4K es igual a 80 newtons. Y 3K, ¿no es cierto? 3K va a ser igual a 60 newtons. 3K va a ser igual a 60 newtons. Por tal razón, encontramos lo siguiente. Ya no vamos a tomar en consideración esta tensión azulita que está acá, sino sus componentes. Entonces, si este es 3K, este del frente, este es paralelo a él, representaría, ¿no? Este vector se parte en dos vectores, horizontal y vertical. Este representa 4K. Como este representa 4K, entonces este 4K va a ser igual a 80 newtons, ¿ok? Muy bien. Ahí lo tenemos, 4K 80 newtons. De este lado, el vector valdría 3K porque es paralelo a este. Entonces, este lado que está acá, que sería 3K, también como este, porque son iguales, son paralelos, va a ser igual a 60 newtons. ¿Qué me permite decir esto? ¿Qué me permite decir esto? Me permite decir que verticalmente, pues sí es nulo. ¿Por qué verticalmente es nulo? Porque hay 60 newton hacia arriba y 60 newton hacia abajo. O sea que en ese aspecto realmente es nulo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Si yo lo quiero resolver de esta forma y digo, bueno, las fuerzas en Y, ¿a qué es igual la fuerza en Y? La positiva hacia arriba sería esta tensión vertical sería 60 newtons, menos este peso, 60 newtons. Y eso me da igual a 0. O sea que en la parte vertical es 0. ¿Qué pasaría en la parte horizontal? En la parte horizontal, no, me están preguntando, me están diciendo también que también se cumple que es 0. Entonces yo tengo que decir que esta fuerza horizontal, que serían 80 newtons, menos la tensión 1, también debe ser igual a 0 para que la fuerza resultante sea nula. 0 por allá, 0 por acá, para que sea nula, ¿ok? Tiene que ser igual a 0. En Y ya son 0, se nota. En X, horizontalmente, debo saber el valor de T1. Si yo despejo esto, pues es muy sencillo. T1 sería igual a 80. A 80 newtons. Y entonces tendría la respuesta. ¿Por qué 80? De manera que 80 menos 80 pues sea 0. Ahí está. Entonces para este caso pues la respuesta está acá. 80 newtons, la respuesta sería ¿quién? La respuesta sería C. Muy bien. Ahora avanzamos al último problema.
Este último problema también vamos a resolverlo así, ¿no? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Lo primero que voy a ubicar es un sistema cartesiano, ¿ok? Paralelo al, a ver, acá, al un eje de las X, perpendicularmente a él, un eje de las Y, no está tan perpendicular, pero lo estamos intentando. ¿Qué va a pasar acá? Miren, compañeros. Al mismo caso del anterior, esas fuerzas tenemos que descomponerlas en sus valores, ¿no? Si las fuerzas están fuera del eje. Cuando el plano es inclinado, la recomendación es hacer el plano horizontal paralelo al plano inclinado. Si el plano es horizontal, pues horizontal, el eje horizontal. Pero si el plano es inclinado, hacer el eje X también inclinado como el plano. Es la clave, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros acá en azul va a ser el peso, ¿no? El peso es verticalmente y hacia abajo. Este peso, ahora lo voy a colocar en rojo, tiene dos componentes. Este peso tiene dos componentes, un componente en el eje Y del peso y un componente en el eje X del peso. Por favor, tiene dos, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo veo, se forma un triángulo notable. Este peso dice, este pesito, dice que el bloque es de 5, por lo tanto, el peso es de 50, ¿sí? El peso es de 50 newtons, 50 newtons, ¿ok? Muy bien, eso debes saberlo, ¿ya? Entonces, fíjense lo siguiente, se va a formar un triángulo notable aquí también. Acá, este ángulo 37 se repite por acá adentro. Entonces, si yo presto atención, miren cómo se forma el triángulo notable. Primero, el peso, ¿no? El peso es verticalmente y hacia abajo, ¿ya? Aquí tenemos el primero. A ver, trata de hacerlo lo más recto posible. Ahí está, el peso. Luego de ese peso, ¿ya? Luego de ese peso, obtengo dos componentes, ¿no? Que sería el componente horizontal del peso, el horizontal, este que está acá, y este vertical. ¿Qué necesito en este caso? Esta inclinación de peso la voy a, así como está aquí inclinado, así lo voy a hacer también acá. Ah, no, pero lo debo hacer al revés para que cuadre la flecha. Así lo voy a hacer. Aquí está. Listo. Muy bien. Y ahora este acá. No me va a quedar tanto como yo quería, pero bueno. Acá está. ¿Qué está pasando, no? Resulta que vamos a omitir esto acá y vamos a hacerlo de nuevo, mejor. Para que quede un poquito más con forma de triángulo y ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Vamos a borrar estos tres. Borrador, por favor. Borrador. Listo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, entre el peso X y el peso Y se forma una perpendicular. Voy a comenzar primero con este componente de acá, ¿no? Este componente de acá lo voy a hacer aquí. Aquí lo voy a hacer. Ahí está. Perpendicular a él viene el otro peso. El otro componente que es rojo. Ahí está. Ellos son perpendiculares entre sí. Y luego viene este azul que representaría el peso como tal. Ahora sí. Muy bien. Cabeza, cola. Y esto baja, esto acá. Y el peso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí tenemos los tres. Es un triángulo notable. ¿Por qué? Fíjate que entre el peso y este componente vertical, por acá tenemos, si acá hay 37, se repite, 37 grados. Y por acá, entonces, va a ser 53 grados. ¿Ya? Por acá, sabemos que son perpendiculares, por lo tanto se va a formar 90 grados. Entonces tenemos 3, 4, 5. Tenemos el clásico 3, 4, 5, 5K, y ese 5K es igual a 50 newtons
Por lo tanto, ya sabemos que K es igual a 10 newtons. Entonces, este componente que sería el de acá, este componente que está acá, vamos a colocar en rojo, este componente de acá, sería 4K. 4K. Y 4K va a ser 40 newtons. Y este de abajo va a ser 3K. 3K. Y 3K es 30 newtons. ¿Ok? Entonces, 30 newtons. Ya conocemos los valores de estos dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a tomar ya en cuenta el peso como tal, ¿no? En mi sistema, sino que ya estoy viendo que esto vale, este de acá, que sería este, vale 40 newtons. Este de acá vale 30 newtons. Muy bien, listo. Vamos con el siguiente, que serían estos dos, 45. Este vector que está aquí lo voy a colocar negrito. No, lo voy a colocar azul, verde lo voy a colocar, ¿no? Puede ser azul. Puede ser azul. Lo voy a colocar, va de acá hasta acá. También tiene componentes, ¿ok? Tiene componentes. También lo voy a poner en rojo. Componente horizontal y componente vertical. En este caso se está formando un triángulo 45-45. Y si esta fuerza, dice la tensión de la cuerda es 30 raíz de 2, quiere decir entonces que cada valor de este es 30. ¿Por qué? Porque el triángulo notable 45-45 es K raíz de 2. K raíz de 2. K raíz de 2. K es 30 y raíz de 2. Entonces, si K vale 30, K raíz de 2 es este, K vale 30. Entonces, este vector de acá, este componente vale 30 newtons, ¿ok? Y por otra parte, este otro también vale 30 newtons. Eso es importante. Ya tenemos entonces que este tampoco lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? No lo tomaríamos en cuenta. Prácticamente, pues hasta podría borrarlo, ¿no? Podría borrarlo. Lo borro porque ya no me interesa. Ya sé que vale 30. Igualmente este. No lo puedo borrar más porque borraría otro color. Muy bien. Y por último dice, considera la reacción del plano inclinado, que es 10. Esta reacción la voy a hacer más pequeña porque vale 10 y está por encima. La reacción es perpendicular a la superficie y esa reacción equivale a 10 newtons. Entonces la coloco acá. Reacción, que sería R mayúscula, es igual a 10 newtons. Entonces, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el módulo de la fuerza resultante? Para hacer eso, yo debo hacer fuerzas en X. Las fuerzas en X, ¿quiénes son? Las que están sobre el eje X. A la derecha tengo 30 newtons y a la izquierda tengo 30 newtons. Entonces sería 30 newtons a la derecha positivo menos 30 newtons a la izquierda negativo. Eso me da 0. Entonces, desde el punto de vista horizontal, del eje horizontal, el eje X, no hay fuerza resultante. Entonces, listo. Y desde el punto de vista vertical sería las fuerzas en Y. Vamos a hacer la sumatoria también. La fuerza en Y va a ser hacia arriba positivas 30 más 10. La roja 30, la azulita 10. 30 newtons más 10 newtons menos lo que va hacia abajo, que sería esta roja, menos 40 newtons. ¿Cuánto da eso? Eso también da 0. Si las fuerzas en X y las fuerzas en Y son 0, entonces yo puedo llegar a la conclusión que la fuerza resultante en este sistema es 0. ¿Ok? La fuerza resultante es 0. Y así concluimos entonces lo que es este trabajo del día de hoy, chicos.